Mi pregunta es la siguiente. Por lo que usted me dice, ¿hay fundamento empírico en sus 35 años de carrera y calculo que 20 trabajando más o menos con los temas de México para afirmar que efectivamente existe un narcogobierno? Pero acto seguido le quiero preguntar, dada la constante amenaza de intervención militar involuntaria por parte de Estados Unidos, administración Trump, si no existe también una narrativa del tema del narcogobierno y las organizaciones narcoterroristas para justificar un injerencismo como el que remite a cierto punto, no sé, Plan Cóndor y otros experimentos funestos de Estados Unidos en el pasado. Sí. Gracias por la pregunta. Mira, eh, por un lado, Estados Unidos tiene un problema de adicción y de muertes por sobredosis de enormes proporciones. Del 2020, ellos estaban teniendo más de 70.000 muertes por sobredosis al año, ligadas al fentanilo, a opioides, muchos de los cuales eran abastecidos de adentro de Estados Unidos, y gran parte de manera incremental desde el año 2019 comenzaron a llegar desde México, utilizando insumos, precursores enviados desde China principalmente. De ahí viene un poco el conflicto entre Trump y China, ligado a los aranceles. Yo diría que primero tenemos algunos grandes problemas, como con los agricultores y varias otras cosas. Pero la primera pregunta que les voy a hacer es sobre el fentanilo. Y si lo piensas, ganan $100 millones. Piensa en esto, ganan $100 millones con la venta de fentanilo en nuestro país. 100 millones. Ahora México seguía en esta inercia mafiocrática que continuaba con López Obrador, aún peor. López Obrador, con su política de abrazos y no balazos, institucionalizó la impunidad, básicamente la hizo clara. Después vino esta mujer, la doctora Sheinbaum, que básicamente lo que hizo fue estar sujeta a una presión sin precedentes por parte de Trump, que entre elogio y elogio la extorsionaba, diciéndole: si tú no comienzas a frenarme ese flujo de drogas, fentanilo a Estados Unidos, y no me comienzan a bajar las muertes por sobredosis, yo voy a estar revelando los nombres de los políticos de tu partido y de otros partidos que están metidos con los carteles, y yo tengo esa información a través de mis agencias de inteligencia y la voy a hacer pública. Mexico is run by the cartels. I have great respect for the president, a woman that I think is a tremendous woman. She's a very brave woman. But Mexico is run by the cartels, and we have to defend ourselves from that. Claro, una cosa como esta le causaría una inestabilidad política a la doctora Sheinbaum imposible de dominar, porque hay muchos políticos de su partido y de otros metidos con estos carteles, y a través de amenazas, extorsión y de declaraciones bombásticas a la prensa por parte de Trump, los mexicanos se comenzaron a mover, deteniendo a más gente, incautando cientos de kilogramos de fentanilo, toneladas de cocaína, comenzaron a mostrar más activismo, pero no están yendo al corazón del problema, que es la corrupción política. No ves un maxi proceso con decenas de políticos siendo procesados, como en Italia o en Colombia, o aún así en Brasil. No ves. México continúa con su pacto político de impunidad mafiosa. Eso no ha cambiado. Le está dando un show a Trump. Trump no creo que lo acepte ese show, porque él tiene un problema electoral. Por un lado, una de las variables que él le ha prometido a la población que lo vota terminar con es el aumento de las muertes por sobredosis. Esas muertes por sobredosis son bastante confiables como estadística. Hay un cuerpo, hay una causa, hay un médico forense, hay reportes técnicos. Tiene que bajarlas. Por otro lado, Trump tiene una política que básicamente desarmó el orden institucional, el orden internacional lo desarmó Trump, lo boicoteó, lo dinamitó. Hoy tenemos un vacío de orden internacional, que es el peor enemigo de la paz y de la seguridad. Es cuando hay un vacío de orden internacional, falta de reglas internacionales a través de las cuales los países interactúan, ya no existen con Trump desde que llegó al poder. Y él quiere establecer una estrategia en donde
las potencias principales de este planeta tengan áreas de influencia. La vieja teoría de las áreas de influencia del siglo XVIII, XIX. Quiere volver al pasado. No, I can't assure you on either of those two, but I can say this. We need them for economic security. I'm not going to commit to that now. It might be that you'll have to do something. The Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. Él siempre está con make everything great again. No, todo tiene que estar. Él quiere volver a su área de influencia. Y el área de influencia de Rusia es básicamente los países que antes le pertenecían como satélites de la Unión Soviética. Entonces, él está pasivamente observando cómo Putin está avanzando hacia Georgia. Ya hay un gobierno prorruso que acaba de ganar. Ucrania, que se le está entregando a través de un supuesto plan de paz que está negociando sin Ucrania como parte de la negociación. Próximo va a ser Moldova. Ya Trump mira con pasividad las entradas de agentes militares de Rusia a Polonia, donde acaban de dinamitar las vías de ferrocarril que van hacia Ucrania, en territorio polaco, enviando drones a Alemania. O sea, él está dejando esa área a Rusia. Y él quiere, por definición, que todo América del Sur y Central pase a ser su área de influencia. O sea, lo que ustedes están viendo en relación a su actitud hacia Venezuela, hacia Colombia, hacia México y hacia los países que no se le cuadren a Trump. ¿Se entiende el término? No se le cuadre, que no se le ponga firme a Trump. Lo que hace es eso, asediarlos, amenazarlos, extorsionarlos. But now we have a new president in Mexico. Supposed a very nice woman. They say I haven't met her. And I'm going to inform her on day one or sooner that if they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America. And it's only got a 100% chance of working, because if that doesn't work, I'll make it 50. And if that doesn't work, I'll make it 75 for the tough guys, and I'll make it 100. Y México tiene una historia muy dolorosa con Estados Unidos, como ustedes recordarán. Perdió la mitad de su territorio en el siglo XIX, a un Estados Unidos que se expandía imperialmente, y hoy hablar de una injerencia norteamericana es radioactivo. Todo el mundo reacciona. Los que están contra Sheinbaum y los que están a favor de Sheinbaum, eso los va a unir. Entonces, México en este momento está teniendo una mezcla de agresividad trumpiana para que los gobiernos mexicanos sepan que a partir de ahora el hermano mayor en la doctrina Monroe, que es la vieja doctrina del siglo XIX, América para los americanos, vuelva México a ser un satélite de Estados Unidos. Eso lo ha anunciado, las políticas de influencia, que va a ser nefasta, porque la política internacional de áreas de influencia siempre está sujeta, cuando no hay reglas sobre cuál es exactamente la delimitación de esa área de influencia, a invasiones constantes, a guerras constantes. O sea, la frecuencia de guerras entre estados va a ser mucho mayor que hasta ahora. Teníamos hasta ahora muchas guerras entre actores no estatales y actores estatales, como Estado Islámico y demás. Ahora vamos a empezar a ver nuevamente, como en el siglo XIX, porque el incentivo de establecer esas áreas de influencia es que Putin sigue empujando. Y lo que está haciendo Trump es darle un premio a Putin por haber violado, causado cientos de miles de muertes. Lo siguen haciendo, ustedes lo ven diariamente en los programas de noticias. Look, he's a smart guy, been doing it for a long time, but so have I. Been doing it for a long time. And here we are with President. That was much more difficult than what I'm doing today. Entonces, en ese contexto tú estás viendo a un Trump que amenaza, extorsiona, humilla a los presidentes, más allá de que yo piense que obviamente un señor como Maduro se tiene que ir del poder urgentemente. ¡Venga por mí!
Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Ahí me acaba de dar el disparador, doctor Buscaglia, para una pregunta clave. Es un bloque que yo quiero asignarle a este tema, que es el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, el despliegue marítimo en el Caribe, 16.000 tropas ya, un costo enorme, de hecho ya con las cuentas bloqueadas del Congreso, en torno a 9.000 millones de dólares podría sostener todo este aparato hasta fin de año. Por tanto, el mundo entero se pregunta si esta vez Trump va en serio de verdad, porque el costo político a pagar por todo este despliegue a cambio de que Maduro siga en el poder sería muy alto. ¿Cuál es su punto de vista al respecto, doctor Buscaglia? Está utilizando Trump la famosa pinza, uno de los extremos que es punitivo, flota, lo hacía en territorio venezolano, toda la parte punitiva. Pero al mismo tiempo, en pinza que está usando, está aplicando una política de negociación indirecta con los regímenes que podrían albergar a Maduro y a algunos de sus secuaces hacia futuro en una entrega controlada. O sea, que se vaya Maduro y sus ministros más radioactivos a Turquía, por ejemplo, donde he conversado con mis fuentes en Turquía, en donde se ha reportado a través de la agencia de inteligencia que Maduro tiene bastante de sus activos. Maduro y sus generales tienen muchos de sus activos depositados en Turquía. Entonces se ha abierto una línea de negociación entre Estados Unidos y Turquía para ver si Erdogan, que es el presidente de Turquía, está dispuesto a albergarlo a Maduro y a su gente. Maduro tiene que ver que la alternativa es la flota, es la invasión, que no va a ser una invasión al estilo siglo XIX, con decenas de miles de soldados, pero va a ser un proceso de ablandamiento, softening, en donde se va a ir comprando a sus generales, que se van a ir desertando cuando vean que la cosa se le está haciendo un boicot económico, un boicot financiero, donde los mismos bienes y servicios que le sirven al régimen de Maduro para sobrevivir, que financian su presupuesto oficial, es el tráfico de petróleo, el tráfico de oro, no solo el tráfico de drogas. Y además, la fuente de financiamiento del régimen de Maduro pasa más por el tráfico de petróleo ilegal, el tráfico de oro ilegal, el tráfico de minerales ilegales que salen en barco y están siendo interceptados. Entonces, lo que está sucediendo es que le está haciendo un boicot económico para que se caiga a pedazos los círculos de protección de Maduro. No va a poder financiar el dinero dulce que está financiando a sus generales y demás, se caiga a pedazos, y al mismo tiempo le está dando una salida para no dejarlo acorralado, para que vaya a Turquía o a Rusia posiblemente. Por ahora es más posible a Turquía, también puede ser Rusia, con lo cual Maduro tiene una magnífica relación con Putin. Quiero enviar desde Campo de Carabobo, cuna de la libertad suramericana, todo nuestro abrazo de solidaridad y apoyo al presidente de la Federación Rusa, al compañero Vladimir Putin, que ha sabido enfrentar un intento de traición, un intento de guerra civil, y está a esta hora, a esta altura, victorioso con Rusia en paz. Entonces, lo que les quiero decir es que esto forma parte de este proceso. Es un proceso lento, porque obviamente Erdogan, el presidente de Turquía, va a pedir un precio a cambio. O sea, quiere tener una compensación que está teniendo lugar, en donde es muy posible que tengamos muy pronto una situación en donde tengamos, sí, ataques quirúrgicos a laboratorios en Venezuela, puede haber ataques quirúrgicos contra fuerzas oficiales del Estado venezolano, donde hoy es muy difícil separar al Estado de la delincuencia organizada en Venezuela. O sea, nosotros en mis trabajos que se los puedo enviar hoy mismo le denominamos delincuencia organizada de Estado. Es cuando el Estado en sí mismo se transforma en una plataforma de la delincuencia organizada. No hay ningún libro que diga que necesariamente la delincuencia organizada tiene que ser privada. O sea, hay elementos públicos también,
Pero llega un punto en donde el Estado está tan fusionado, ya pasó de ser una relación simbiótica a ser una fusión con la delincuencia organizada. Es una delincuencia organizada, es no posible que haya ataques quirúrgicos contra infraestructura de ese tipo, contra infraestructura de puertos, de donde sacan el oro ilegal. Cosas así puede haber, claro que sí, pero no va a haber una invasión al estilo siglo XIX o invasión de Normandía en la Segunda Guerra. Eso no se prevé. Pero le hago una pregunta, de todas formas. ¿No puede resultar profundamente contraproducente una intervención militar mal calculada, estilo Siria, estilo Libia después? O bueno, no, ni hablar de Irak y Afganistán, que ya sería algo a mayor escala, porque siempre que hay una intervención militar americana termina habiendo muchísimas muertes inocentes también, y ese sería un costo político a pagar para un presidente que hizo tantas promesas de paz inconclusas. Sí, hay lamentablemente, trágicamente, siempre pérdidas de vidas inocentes en este tipo de ataques a infraestructuras urbanas. El caso extremo de Gaza con Israel, y después tienen los otros casos que han visto en Irak, como usted bien dice, Siria y demás. El público mundial ha perdido la sensibilidad, ha normalizado ese tipo de muertes que vemos diariamente a través de redes sociales, etc. Entonces, eso es un factor de pérdida muy posible cuando hay una infraestructura urbana. Pero a mí me preocupa más, don Nicolás, el problema asociado a que se va Maduro, se va su cúpula mafiosa, lo refugian en Turquía o en Rusia, y queda un vacío de poder, que fue lo que pasó en Libia con Gaddafi, fue lo que pasó en Siria también con Bashar al-Assad. Y el problema que nosotros tenemos es que cuando hay un vacío de poder político, cuando no hay un gobierno bloque, coordinado, bien financiado, apoyado internacionalmente, que ocupe el poder inmediatamente, ese vacío de poder político genera guerras civiles. Diferentes facciones del ámbito político-militar venezolano van a pugnar, van a luchar por el poder. Con lo cual ahí sí se van a medir las muertes de ciudadanas y ciudadanos inocentes en las decenas de miles. Va a ser un escenario de guerra civil en Venezuela, si eso ocurre. Hay en este momento 4 facciones militares, políticas militares, que pueden pugnar, pueden luchar por el poder político para ocupar el gobierno, y eso Estados Unidos no lo va a poder frenar. Es una lucha encarnizada entre 3-4 grupos militares, parecido a lo de Siria, o lo que ocurrió, como le dije antes, en Libia, que después lleva años resolver. Entonces, si no tenemos una alternativa de bloque de gobierno de transición, disciplinado, que no estén peleándose como perros y gatos, como sucedió mucho con la oposición venezolana en el pasado, ustedes recordarán, entonces vamos a tener un escenario de guerra civil derivado de la salida de este mafioso y de su pandilla. Y uno quiere que ese gobierno de transición ya tenga un plan de acción. Por ejemplo, Bangladesh, no sé si se habrá percatado que en Bangladesh es muy interesante que a la salida de Sheikh Hasina, que era la dictadora que se había adueñado del poder en Bangladesh, inmediatamente surgió un gobierno de coalición que comenzó con todo torpezas, dificultades, pero coordinadamente comenzaron a transitar hacia elecciones abiertas, que hasta el mismo partido de Hasina va a participar, para que no se considere que el partido de esta exdictadura sea proscrito. Es un gran error en muchos casos. No va a estar ella y no va a estar el partido. Y ahora en febrero van a tener elección. Eso se hizo sin una guerra civil. Así que hay que tener mucho cuidado con la salida del dictador, porque después generan guerras civiles que van a sumarle más muertes de inocentes civiles y normalmente tardan muchos años en resolverse, como pudieron ver en las últimas 3 décadas. Nueva pregunta sobre Venezuela, doctor Buscaglia. ¿Cuál es su pronóstico de aquí a fin de año? ¿Ve alta probabilidad de una salida de Maduro? Y obviamente no lo voy a poner a opinar porcentajes porque uno no tiene la bola de cristal, pero ¿le parece que es más probable que el régimen concluya en los próximos meses o que logre una permanencia y continuidad, que es lo que se ha estado viendo hasta ahora?
Sí, si Rusia y Cuba no se empecinan en seguir teniéndolo a Maduro ahí, y eso es una negociación que seguramente Trump está iniciando. Trump es muy bueno para negociar fichas que aparentemente están en universos separados, pero él las trae a la mesa y pone todo en juego como parte de una negociación. Y es muy posible que Trump, y esta no es información que he recibido, pero estoy especulando, es muy posible que Trump, a cambio de que Putin acepte negociar a través de un acuerdo de paz sesgado a favor de Putin, obviamente, como el que hasta ahora tengo entendido que se ha delineado, si Putin acepta negociar un cese el fuego, y es muy posible que también como parte de esa negociación, si Putin obtiene todo lo que él quiere obtener en Ucrania, ayude a que se vaya Maduro y su banda. Ya que los lazos entre Maduro y Rusia son muy fuertes, muy logísticos. Yeah, to set up a trilat, you know. So and where do you want to? I think he wants to make a deal. I think he wants to make a deal for me. You understand? I think as crazy as it sounds. Just sit down. Sit down, everybody. Los grupos paramilitares más importantes de Rusia que se han hecho tristemente famosos en guerras como la de Ucrania o en África, como el famoso ex-Wagner Group, ha estado presente en Venezuela, protegiendo a la élite política. O sea que Rusia puede, si bendice Rusia una salida de Maduro y hablan con él, es posible que antes de fin de año esto se pueda lograr. Ahora, si Rusia y Cuba se empecinan en tenerlo ahí, China, como siempre, aparentando tener distancia, tampoco se pronuncia. Y Rusia y Cuba se empecinan en dejarlo a Maduro, no se va a ir. Está muy bien dotado. Y ahí vamos a empezar a ver ataques militares quirúrgicos contra diferentes infraestructuras, pero va a continuar el proceso de ablandamiento de Maduro a través de comprar a sus lugartenientes, a través de asesinar a muchos de sus lugartenientes con agentes de inteligencia ya con la luz verde de comenzar a operar, como hizo Israel en Irán. ¿Se acuerdan que los ataques quirúrgicos contra los miembros del programa nuclear iraní, lo mismo es posible que haga Estados Unidos contra los miembros claves del gabinete de Maduro? Y ahí ese ablandamiento puede acelerar. No se puede predecir exactamente cuándo va a ocurrir, pero ya te estoy dando todos los factores que van a contribuir a que él se vaya antes o después. Me parece perfecto, doctor Buscaglia. Entonces, por último, no sé si quiere dejar una conclusión de cómo ve el futuro inmediato de América Latina con tantos frentes abiertos. Es un problema el hecho de que estamos presenciando un colapso del orden internacional que ha venido sosteniendo el aumento de la prosperidad. Muchos pueden argumentar sin equidad, pero el aumento de la prosperidad mundial es indudable desde la caída del muro de Berlín. Ese orden internacional está colapsando entre nosotros. No hay ningún orden alternativo que esté operando en este momento. Y en esas transiciones caóticas es muy posible que haya más guerras, es muy posible que tengamos deterioros climáticos más pronunciados que hasta ahora, es muy posible que tengamos más pandemias descontroladas debido a esa falta de coordinación internacional. Estamos ante una situación muy, muy, muy grave a nivel mundial. En ese contexto, Latinoamérica está sujeta a sus alianzas circunstanciales, bilaterales. Argentina, por ejemplo, está jugando en parte con la Unión Europea, en gran parte con su relación carnal con el presidente Trump y el presidente Milei, continuamente hablando, el presidente Milei viajando cada 2 o 3 semanas a Washington. Make Argentina great again. ¡Viva la libertad, carajo! Pero son todos espasmos. No son una estrategia a largo plazo para que una región o un país pueda progresar, pueda salir de su crisis. Estamos ante un mundo en crisis, lamentablemente, y lo que tenemos que acelerar
es el establecimiento de un orden internacional alternativo que esté basado en los principios más básicos que hagan a la libertad política, a la libertad social, a la libertad económica, a la libertad de las diferentes culturas de poder prosperar. Ese tipo de situación ahora yo no la veo en el horizonte. Pero hay propuestas. Lamentablemente, China es un actor ausente, no está proponiendo un orden internacional alternativo. Lamentablemente, porque a China le fue muy bien con el orden internacional presente. China, en ese sentido, es más conservador que Estados Unidos, que Trump. Trump es el que está tratando de boicotear el orden internacional que operó desde la caída del muro de Berlín, porque Trump está convencido de que fue muy costoso para Estados Unidos. Por lo tanto, si China no propone nada alternativo y Trump continúa con sus espasmos diarios sin establecer de alguna manera una propuesta en conjunción con países asiáticos, la Unión Europea, para un orden internacional alternativo, estamos ante un futuro inmediato más caótico y más difícil en cuanto a generar prosperidad económica y prosperidad social. O sea que lo que puede hacer un país de Latinoamérica es sanear sus cuentas fiscales, asegurarse de que tengan políticas ligadas a la salud, políticas de inversión privada y públicas dinámicas para poder sostenerse ante una tormenta que se avecina. Se pueden tomar medidas. Cuando uno se prepara para un terremoto, toma medidas. Tiene cimientos más fuertes, hay lugares de refugio, se preparan las latas de comida, ¿no es cierto? Para los que vivimos en California por muchos años, recordaba que yo de chico siempre estaba con las latas y el agua potable en caso de terremotos. Bueno, lo mismo se tiene que hacer ante una situación como la actual. Los países tienen que sanearse, encontrar reservas, no solamente del Banco Central, sino reservas para poder sostener un periodo muy difícil que se nos avecina. Esperemos que así sea y que se logre definir un orden internacional más sólido, más estable, con la ayuda de Estados Unidos, de la Unión Europea y de los actores que han sido parte de los avances de la libertad y no de las autocracias, como lo ha sido China o Rusia. Doctor Buscaglia, muchísimas gracias por su tiempo y será un placer contar con usted de nuevo en una próxima ocasión. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos, en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora los liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clip de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado,
Desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad.